Agradecemos a Aníbal Sánchez por sus palabras de introducción que nos da aún más deseo de escuchar las reflexiones de estos ponentes que hemos invitado esta noche. Por esto quiero presentarle a Christian Helge, director de Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas para Perú y Ecuador, cargo que cubre desde 2016 y que también ha participado como miembro de la Junta de la Asociación Internacional de Tribunales de Tratamiento de Drogas, además de ser publicista para haber publicado diferentes estudios y publicaciones sobre temas de la lucha contra la droga y del tema penitenciarios. Entonces, recibimos con un fuerte aplauso a Christian Helge. Guido, Francisco, buenas noches. Carlos y Gino, Alejandro, muy buenas noches. Damas y caballeros, colegas todos, muy buenas noches. Si yo cuento los libros, y aquí están, escritos por Aníbal Sánchez, yo llego a los 12. Y es el mismo número que me aseguró la invitación aquí esta noche. Pero yo no escribí 12 libros, yo escribí 12 palabras. Las palabras que Aníbal mencionó hace poquito. Lo que no se cuenta, no se ve y no se escucha. Precisamente me estaba refiriendo a la criminalidad del siglo XXI y el importantísimo, pero al mismo tiempo me parece también a veces doloroso rol de la estadística en la sociedad peruana. Al aceptar la invitación esta noche, algo que hago y obviamente hice con mucha humildad y honor, pensé que iba a ser relativamente fácil, porque yo doy palabras todos los días, por eso me pagan, pero me di cuenta rápidamente que no iba a ser tan fácil. Y la razón es sencillo. ¿Cómo se introduce, cómo se presenta a un hombre que no requiere, que no necesita una introducción? Obviamente no se deja hacer y cualquier intento queda corto. Los tres Aníbal Sánchez que yo conozco no requieren, no necesitan introducción alguna, pues los tres Aníbal Sánchez que yo conozco hablan por sí mismos. Y quiero darles los ejemplos. El primer Aníbal Sánchez que yo conozco, el funcionario público, el servidor público, el profesional, habla por sí mismo. Su carrera, si no estoy mal, interrumpida en el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INI, y sus más de 30 años al servicio de la administración pública son un epítome de integridad, profesionalismo y tenacidad. Y para ser sincero y honesto, también habla muy bien de la independencia profesional que INI como institución pública otorga a sus funcionarios. En un Estado moderno de derecho, los institutos nacionales de estadística deben gozar de ciertas garantías jurídicas, institucionales y presupuestarias. El segundo Aníbal Sánchez que yo conozco, el visionario, el promotor, algunos dirían hasta el instigador, también habla por sí mismo. La cuarta Conferencia Internacional sobre Estadísticas de Gobernanza, Seguridad y Justicia, celebrada en Lima hace poco, es un ejemplo de su visión y de su voluntad. En el momento preciso, justo después de la Cumbre de las Américas, Aníbal, Francisco, sus colegas de INI, trajeron los más reconocidos estadísticos y criminólogos del mundo al país para ostentar
las últimas tendencias, avances e ideas acerca de la estadística de la lucha contra la inseguridad, la injusticia y los otros males de la corrupción que Aníbal acaba de mencionar. Dicha conferencia, como coincidió con el Mundial de Fútbol, algunos lo llamaron el Mundial de las Estadísticas Delictivas, marca un hito en la generación de estadísticas e indicadores que van a permitir hacer seguimiento a los 57 compromisos de la Cumbre de Lima y evaluar el impacto de las políticas de transparencia de los gobiernos de la región. Como líder en la región, y no me refiero a mi persona, me refiero al Perú, propongo que Perú se convierta en un centro de excelencia de políticas, programas, planes y prácticas contra la corrupción, con la estadística, con la información, con el análisis y con la evidencia como su punto de partida. Es un reto, pero es un reto que vale la pena y yo espero trabajar con ustedes en los años que vienen sobre eso. El tercer Aníbal Sánchez que yo conozco, el académico, el investigador, el autor de libros, también habla por sí mismo. Los temas de sus textos siempre son relevantes en la agenda nacional, sea el desarrollo, sea la migración, sea la delincuencia. Y este su último libro obviamente no es una excepción. Una vez más, Aníbal Sánchez expone su dominio de los principios fundamentales de las estadísticas oficiales, entre ellos algo muy tangible, algo muy sencillo, algo muy modesto, que es la utilidad práctica de las estadísticas. Me refiero, por ejemplo, a los mapas del delito que acabamos de ver, que fueron claves, y Carlos aquí me puede corregir, para el diseño y el desarrollo de la política pública del programa de Barrio Seguro, ahora creo que tiene otro nombre, Vecindad Segura y otros, y que yo tuve el placer de presentar como una buena práctica a nivel mundial en el seno de las Naciones Unidas hace un tiempo. Una vez más, Aníbal Sánchez mostró que está a la vanguardia de su métier, con propuestas que se basan en la última tecnología, la última metodología y estándares internacionales. Y aquí me refiero obviamente al Sistema Integrado de Estadísticas de la Criminalidad y la Seguridad Ciudadana, TNI. Todos los Aníbal Sánchez que yo conozco y quien ustedes también conocen merece reconocimiento, merece nuestro reconocimiento. Sus colegas, y eso me consta, a nivel mundial, lo reconocen todos los días. Y a propósito, esta noche le manda muchos saludos a Ángela May, la directora de investigación de las Naciones Unidas en Viena a nivel global, y también a Salomé, nuestra amiga del Centro de Excelencia en México. Si existiera una sala de fama de la estadística, Aníbal tendría su lugar. Aníbal, felicitaciones por tu nuevo libro. Es un libro más para ti, es un ladrillo para el país, pero no cualquier ladrillo. Es un ladrillo de construcción de un país democrático, desarrollado y digno, un país mejor. La estadística de la criminalidad, como tú la examinas, con énfasis en sus causas, sean sociales, económicas, psicológicas y culturales, y en sus consecuencias, como tú decías hace poquito, falta de oportunidad, falta de desarrollo, es la primera línea de defensa y la evidencia que necesitamos para confrontar a la criminalidad con confianza. Tu trabajo permite a la sociedad verse en el espejo, entenderse a sí misma un poquito mejor y respetar los derechos de sus ciudadanos. No me cabe duda que la información, el análisis, la evidencia es el recurso más valioso que tenemos. Este enfoque que tú tienes, el enfoque del derecho, el enfoque humanista,
es clave y habla mucho sobre ti. Hay pocos que lo entienden y pocos que lo ponen de manifiesto como Aníbal Sánchez. Muchas gracias. Entonces, después de haber conocido tres Aníbal Sánchez, gracias a la palabra de Christian Helge, que me parece bien interesante cómo ha logrado detallar cada uno de los aspectos que se compenetran, que se acompañan y que pero tienen su propia dimensión. Quiero invitar a Carlo Bassombrío, tampoco necesita muchas presentaciones, ex ministro de Interior, ex viceministro de Interiores, ha tenido un gran desempeño desde el punto de vista también académico, participado en diferentes actividades y programas a nivel de entidades de Estados Unidos, a nivel de región sudamericana. Entonces, y además, por lo que comentábamos poco antes, uno de los primeros a utilizar la información estadística producida por Aníbal Sánchez. Entonces, nos va a detallar no solo desde el punto de vista de la experiencia y de la lectura del libro, sino también del uso de la información que se van a publicar, que se han publicado en este libro y que son disponibles en línea. Entonces, quiero agradecer una vez más a Carlo Bassombrío por su presentación. A usted la palabra. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Aníbal, por invitarme, a los panelistas, a nuestro anfitrión. La verdad que casi todo lo que iba a decir es un cliché lo que voy a decir, pero también coincide con la realidad. Casi todo lo que iba a decir ya lo ha dicho los dos primeros panelistas. Aníbal explicando brillantemente el contenido y los objetivos de su libro y ratificando su condición de uno de los mejores académicos sobre seguridad en nuestro país, no solamente un experto en estos temas. Sobre el libro tenía varias notas, pero creo que simplemente sumarme a la idea y al objetivo. Me parece sumamente importante que no se deje a la buena voluntad y al libre albedrío de personas, hoy día tenemos a Aníbal, pero no siempre lo estará en la misma posición, sino que se formalice y se institucionalice que tiene que haber un sistema integrado de información sobre la seguridad. Porque eso es, para empezar, entender que las causas, las manifestaciones y las soluciones al problema de la seguridad son multifacéticos que requieren distintas aproximaciones, incluso desde lo estadístico y desde lo numérico. En segundo lugar, sumarme al elogio a don Aníbal, como nos lo trataba yo, ahora ya le digo Aníbal nomás, como trataba yo cuando estaba en el ministerio. Yo no lo conocía, ni él a mí, no nos conocíamos, y a lo largo de los años y medio que estuve ahí, empezamos a tener una relación muy cotidiana. Ya la explicaré un poco a lo largo de mi breve reflexión como usuario del trabajo del Instituto Nacional de Estadística para la seguridad en el país, que creo que para mí, para nuestra gestión, fue fundamental. ¿Cómo medir el éxito de una política en el Ministerio de Economía? Si crece el producto, si reduce la pobreza, si la inflación está baja, ¿no? Digamos, nadie duda de eso y nadie duda que hay que hacerlo con cifras objetivas, claras, no discutidas. Por ejemplo, en la Argentina durante más de una década el Instituto de Estadísticas no era tomado en cuenta por las revistas especializadas de economía del mundo porque no era independiente, no era sólido, no es cierto, eso no ocurre en el Perú y eso está fuera de toda discusión. ¿Cómo medimos una política de educación? Por los resultados, si la prueba PISA va mejorando, el Perú en la prueba PISA va mejorando, etcétera, etcétera, etcétera. En salud, ¿no? Ayer hemos visto una noticia terrible, fruto del trabajo del Instituto Nacional de Estadística e Informática, que descubre que la anemia en lugar de estar bajando está subiendo, que me parece que es en una zona determinada, creo que en Lima incluso.
pero eso nos da una luz de en dónde poner nuestras energías. ¿Cómo hacer lo mismo en la política pública de seguridad a cargo del Ministerio del Interior? La respuesta sencilla sería: basémonos en las denuncias policiales sobre delitos. Y es una respuesta que tiene una trampa enorme. No juzgo la calidad de las denuncias a lo largo del tiempo, han mejorado mucho en los últimos años, sino que en la cifra oscura, es decir, la gente que no denuncia, llega al 85%. 85%. ¿Cómo tú puedes basar una política pública en lo que te dice el 15% de la población afectada por ello? Y en segundo lugar, porque un incremento significativo de la denuncia puede ser una magnífica noticia y no una mala noticia. No necesariamente que se denuncien más robos quiere decir que estamos peor. Simplemente, de repente, lo que quiere decir es que estamos confiando más en la policía y que vale la pena denunciar. ¿Se dan cuenta? Esa no puede ser, de ahí no puede nacer el indicador que nos permita medir resultados en una política pública. De ahí surge globalmente, sobre todo en los países anglosajones, el tema de la victimización como una respuesta menos contaminada por ese problema para medir qué está pasando en relación al delito. ¿Ha sido usted víctima de un delito en el último año? Encuestas de gran representatividad y con frecuencia, calidad bien hechas, te van a ir produciendo una cifra que tú vas a ir pudiendo valorar como tal. Respecto a la percepción de seguridad, ¿usted cree que lo van a afectar o va a estar afectado por la delincuencia el próximo año? Ahí tiene las percepciones de inseguridad. Y así podríamos continuar en mil detalles. Todo eso se desbroza regional y localmente, todo eso se va acumulando en el tiempo, todo eso tiene expresiones a nivel de distrito, etcétera, que nos permiten tener una aproximación de ese tipo. Confieso que yo he venido un poco peleado con las cifras del Estado cuando llegué al ministerio, pero necesitaba tener un parámetro para saber si estábamos haciendo bien las cosas. Por cierto, y lo digo con toda transparencia, algo nuevo en el Ministerio del Interior, porque a diferencia de los otros ministerios, las políticas públicas no tenían línea de base, ni objetivos, nada. Me refiero a cuantificables, medibles y valorados en ese sentido. Yo he venido un poco peleado porque en los años previos hubo el Observatorio de Seguridad del Ministerio Público, creo que se llamaba así, ¿no? Había producido unas cifras grotescas sobre homicidios, que eran la cifra oficial peruana que se mandó a la OEA durante un buen tiempo, y de repente yo comencé a investigar para los trabajos en otros países, y de repente resultaba que el Perú había subido de 8, al año siguiente 17, al año siguiente 24 por 100.000 el número de personas muertas. Ahora sabemos que la cifra es mucho más baja. Y en el siguiente año ponían 6%. Sin ninguna explicación. Sin ninguna explicación. Entonces, ahí, bueno, yo venía desconfiado, con muchas dudas, contando los homicidios uno a uno fue uno de los trabajos que ha permitido aclarar el panorama. Hay una ligera tendencia a la subida de los homicidios, pero estamos en 7. Esas cifras de 24 pertenecían equivalentes a México, en promedio nacional me refiero, Colombia, Brasil, eran una irrealidad absoluta, y estaba un poco desconfiado. Un par de reuniones y me di cuenta de que teníamos un sistema fantástico de seguimiento acumulado en el tiempo, con profesionalismo, y que teníamos un sistema que conozco, créanme que conozco bastante, quizás Brasil en algunos estados, pero en términos generales, ningún país de América Latina tiene un sistema de seguimiento del problema de la inseguridad como tenemos nosotros. Ninguno. Ninguno. Pongo el ejemplo. Siempre se habla bien de Chile en estos aspectos, país institucionalizado, que tiene en fin, un desarrollo institucional más grande y que empezaron con los temas de victimización antes. Nosotros la tenemos todos los meses con 15 días de distancia del fin del mes. Con un mes de distancia del fin. O sea, ahorita tenemos la de julio, tengo la de julio yo, de los resultados a julio.
En Chile, la encuesta de victimización se publica una vez al año, con todos los detalles que tenemos nosotros, pero una vez al año y 6 meses después de que haya concluido el año. Como ustedes comprenderán, la capacidad de monitorear una política pública disminuye sensiblemente. Y en otros países, nada, nada. En Argentina hicieron un tiempo y como las cifras no gustaban, las prohibieron. O sea, no se difundían, estaban ahí, las podías conseguir. No es que me haya aprendido con Argentina, sino que conozco amigos en estos dos casos. Y entonces lo que hicimos fue, y no estoy hablando de nosotros, sino estoy hablando del trabajo del INEI, definir todos nuestros objetivos a mitad de periodo, porque ya allí no había incluido en el programa de gobierno que hizo algunas cifras de objetivos a final de periodo. Como yo sabía que no iba a estar los 5 años de ninguna manera, planteé los objetivos a mitad de gobierno. ¿Cuánto tenemos que llegar en victimización? ¿A cuánto disminuir la percepción? ¿Cuánto aumentar la percepción de que se patrulla? ¿La percepción de que las comisarías están funcionando? En fin, y las puse en la página web. Y dije que si no conseguía los objetivos, me iba. Pero, como no estoy hablando de mí, no interesa mayormente, pero sí las cifras, en términos generales, desde antes de que yo llegara y ahora, están bajando. Tenemos una tendencia a leve, pero a que las cifras apunten positivamente en el tema de seguridad ciudadana. Entonces, todos los meses, bueno, y el otro objetivo que nos planteamos es que la policía subiera en la percepción de confianza en las instituciones, que estaba en el 8º lugar aproximadamente de los 25 que se medían, al primer puesto en el año 2021. Yo creo que era, lo digo con toda honestidad, era una aspiración no posible de cumplir, pero lo que sí te plantea era un norte de ir subiendo, y si hubiéramos llegado al 2021 con la policía en el 4º lugar, pongamos, habríamos conseguido un gran resultado. Y con eso, en muchas ocasiones, nos reuníamos con los coroneles, con los generales, etcétera, y discutíamos estas cifras. Porque además las tienes por regiones. Y entonces tú puedes ir viendo las diferencias de tu intervención. Las tienes por distritos en Lima. Tú tienes todos los distritos, y van subiendo y mejorando, etcétera, etcétera. Entonces ahí teníamos una herramienta muy, muy potente y un elemento de medir el éxito de tu política o el fracaso de tu política transparentemente de cara a la ciudadanía. Ahí lo hicimos, tratamos de apuntar y dejar ese legado. No tengo idea de lo que haya pasado después, no opino ni a favor ni en contra. Otra cosa que ha hecho el INEI y ha servido mucho y es muy importante es su colaboración con la policía para el CIPOL, que es la georreferenciación de la denuncia. O sea, la denuncia se georreferencia cuando se hace. Entonces, está un pin en un mapa, si ustedes quieren, un pin en un mapa electrónico, un pin en un mapa virtual, no como antes, o creo que todavía siguen mucho, chinches en los lugares de... ¿Eso qué te permite? Te permite construir un mapa georreferenciado del delito con un mapa de calor. Es verdad que solo sobre las denuncias policiales, pero conversando con don Aníbal, eso se puede, con un mínimo esfuerzo adicional del Estado, de hacer ese nivel de victimización por distritos, incluso por jurisdicciones de comisarías. Entonces tú podrías tener exactamente dónde tiene que actuar la policía. ¿Dónde? Científicamente. Pero además, ¿dónde están mis recursos de la policía? Georreferenciar el trabajo de la policía. Todos los patrulleros de Lima, y fue un trabajo bien difícil de conseguir, al final del año 2017 estaban georreferenciados y tú veías en movimiento dónde estaban. Todavía se publica el ranking de comisarías. Es decir, qué promedio de patrullaje han tenido sus vehículos. Como ustedes saben, hay problemas en ese aspecto también. Entonces tú podías debieras poder superponer el mapa del delito con el mapa de tus recursos. Con lo cual has avanzado geométricamente en lo que es tener una estrategia moderna de uso de los recursos. INEI, don Aníbal, de nuevo, ellos fueron fundamentales para eso. También para Barrio Seguro. A ver,
nos propusimos que en los 100 barrios más bravos del Perú, barrios de entre 10 y 15 mil personas, o hasta un poco más, entre 10 y 20 pongamos, donde hubiese la mayor criminalidad y la mayor necesidad de una atención, hacer un énfasis especial del Estado, de una intervención integral del Estado y policía especial y más policía para poder actuar. ¿Cómo determinamos esos 100 barrios? ¿Cómo determinarlos? Tampoco puede ser al ojo de lo que te cuentan, los barracones, no sé qué, por decir un nombre que todos conocemos. Lo que hicimos fue establecer un cruce entre 3 variables. Todas las tenemos gracias a, 2 por lo menos las tenemos gracias al INEI. 1, tasa de homicidios, y 2, nivel de victimización. ¿Ya? La tercera, número de personas de ese barrio, digamos, esto es en el penal, ¿de dónde vienen los del penal? ¿No? Entonces tienes ahí 3 elementos que te permiten hacerlo. Pero además le encargamos al INEI que hiciera al comienzo censos de los barrios para saber todas sus barrios de 10, 15 mil personas, porque tú no puedes hacer una política según una línea de base. Entonces, ¿cómo estaba el barrio en temas socioeconómicos, culturales, organizativos, políticos por un lado y de seguridad por otro? Entonces tenía la línea de base para dentro de 2 o 3 años medir que habías cambiado. Pero para evitar que el cambio sea resultado de políticas generales y no de tu intervención específica, el INEI ha sido un barrio de control al costado. Es decir, un barrio en el que no se estaba produciendo esa intervención específica. Porque a veces los resultados, si los 2 barrios están iguales, ¿de qué sirvió tu intervención? Hay otra gran cosa que el INEI hizo. Don Aníbal no ha mencionado, pero también en su encuesta no lo ha mencionado, entre tantas cosas que han hecho, una encuesta, en la encuesta de empresas del Perú, que ya debería salir la siguiente, no sé cómo habrá, había un módulo sobre crimen organizado, cómo afectaba a las empresas. Entonces tienes un conjunto, ¿por qué me servía eso o no servía eso? Porque claramente te dibujaba el mapa de dónde tenías que hacer los medio operativos, que hoy día tienes una marca registrada, por decirlo de alguna manera, pero que en su momento había que diseñar la estrategia. Lo único que quiero decir es, tenemos un excelente Instituto Nacional de Estadística e Informática y tenemos un gran experto en el tema, que le añado y ahí termino, una cuarta dimensión a las 3 que ya habían sido mencionadas, un apasionado de su trabajo, entusiasta, con ganas de hacerlo, que creo que es bien escaso en el sector público y por tanto me entusiasma tanto haber participado en la presentación. Gracias, Aníbal. Sin duda hemos escuchado 2 personas entusiastas esta noche, sin duda don Aníbal, pero también que un ministro del Interior se entusiasme por los números es algo realmente raro y que merece el aplauso para el Estado peruano, porque es un Estado moderno. Sin duda, no sé, como se dice, dulcis in fundo, lo dulce al final. Vamos a escuchar a Gino Costa, no parlamentario, congresista independiente, también promotor de centro de investigación sobre el tema de seguridad, de observatorios, entonces uno de los máximos expertos del Perú en temas de seguridad ciudadana y de gestión política de la criminalidad y de la seguridad ciudadana. Entonces, estamos seguros de una persona que interesada a los datos e interesada también a las políticas que pueden proponerse de la lectura de estos datos. Recibimos con fuertes aplausos a Gino Costa. Muchísimas gracias por la invitación a la universidad. Aníbal, por supuesto, un honor estar en esta ceremonia para compartir con Aníbal este último producto de su trabajo. Yo también soy un entusiasta del trabajo de Aníbal, del trabajo del INEI, del trabajo del equipo que lo ha venido apoyando
Aníbal a lo largo de estos años y realmente muy orgulloso como peruano de lo que han logrado, porque gracias a este esfuerzo liderado por Aníbal y que ha contado con el respaldo institucional, hoy día el Perú, como se ha dicho, es un referente regional. Hace 10 años estábamos a la cola. Entonces, el libro y la ocasión es un mensaje también de optimismo. Pudiendo, digamos, hemos podido pasar de la cola a ser líderes regionales en tan solo una década. No ha sido fácil, pero ha sido posible. Entonces, el mensaje del libro de Aníbal es muy esperanzador. A pesar de que da cuenta de un fenómeno muy doloroso como es el fenómeno de la criminalidad y la violencia en el país. Pero es esperanzador además porque el esfuerzo que se ha hecho para producir información de calidad es un esfuerzo destinado a combatir y eliminar ese dolor con las herramientas que son imprescindibles para una política pública exitosa, que es información de calidad, evidencia. Y gracias a esa evidencia, creo yo, en parte también estamos teniendo buenos resultados, porque esto nos permite saber dónde están los problemas relacionados a qué fenómenos están y cómo encararlos de mejor manera. Entonces, una felicitación a Aníbal, al INEI, por este trabajo y un agradecimiento como ciudadano peruano por el esfuerzo realizado. Yo he sido testigo, además, como ha dicho mi colega, nuestro anfitrión, en el sentido de que ha acompañado este proceso y he sido consumidor de la información, no como Carlos, que lo ha sido como ministro, sino como investigador. Carlos también, por supuesto, que ha sido consumidor como investigador a lo largo de muchos años. Ambos lo hemos sido. Y hemos disfrutado de este proceso y yo he interactuado mucho con Aníbal, además, en relación con, digamos, qué más necesitamos. Y lo que yo quiero en este comentario, habiendo comenzado por señalarlo, mi entusiasmo y lo agradecido que estoy, aprovechar para dar cuenta de algunos de los desafíos que yo creo que tenemos por delante para que el INEI siga, digamos, a la vanguardia de este esfuerzo de producir calidad cada vez mejor y más completa. En primer lugar, me gustaría mencionar que en relación con crimen organizado, creo que nos falta, y ya lo habíamos conversado y se lo he dicho a Aníbal en otras ocasiones, nos faltan indicadores con el mismo grado de precisión y sofisticación que tenemos para ver victimización personal, victimización de empresas, victimización de viviendas, para medir homicidios, etcétera. Entonces, yo creo que ahí, en drogas, hemos avanzado un poquito más porque ahí, digamos, la comunidad internacional hace un esfuerzo y hay indicadores más o menos universales en este tema, ¿no? Hectáreas cultivadas, hectáreas erradicadas, insumos químicos incautados, droga incautada. Ahí tenemos algunos indicadores, pero no tenemos nada, por ejemplo, para medir cómo vamos en minería ilegal. No tenemos nada para medir cómo vamos en contrabando. No tenemos nada para medir, digamos, en extorsiones se está empezando a medir. Pero tal ilegal de madera tampoco, no sabemos y no tenemos los indicadores y creo que los tenemos que... Ahí hay un desafío por delante, el primero. El segundo, yo creo que el censo de comisarías es un esfuerzo notable para tener información de cómo está la policía y qué hace la policía en las comisarías y qué recursos tiene para hacerlo y cómo hace su trabajo. Lo ideal sería que el censo no fuera solo de comisarías, sino fuera de unidades policiales, porque solo una tercera parte del personal policial trabaja en comisarías. Entonces, claro, la pregunta que uno se hace es, ¿y dónde está el resto del personal policial? ¿Dónde está y qué está haciendo? Porque se supone que la comisaría es el núcleo policial básico. Entonces, si solo una tercera parte de la policía está en el núcleo policial básico, ¿dónde están las 2/3 partes restantes? Yo creo que es imprescindible saberlo
saber qué está haciendo y en qué condiciones se trabaja, etcétera, etcétera. Y segundo, lo mismo podríamos hacer con el Ministerio Público y con el Poder Judicial. Es decir, dónde están en el territorio y en qué condiciones trabajan y qué servicios brindan, etcétera. O sea que hay un gran desafío. Y hablando con policías ayer, por ejemplo, también está faltando la otra parte del conocimiento de la policía, que es el personal policial. Y cómo el personal, cuáles son las condiciones de bienestar, cuáles son las condiciones de trabajo y qué piensan y sienten los y las policías. Cuando estuvimos en el ministerio la primera vez con Carlos hace ya casi 20 años, se hizo una encuesta con la Universidad de Lima sobre ese tema. Y yo creo que es un asunto es otro asunto que está pendiente, digamos. O sea, lo que hay como desafío es muchísimo para seguir completando las herramientas que ya desarrolló estos años el INEI bajo el liderazgo de Aníbal. Son herramientas que son suficientes ya, por eso tenemos en la posición de liderazgo a la que se ha referido además Cristian elocuentemente en la región y a nivel internacional, pero hay muchísimo por hacer también. Lo tercero que diría yo es, hay asuntos que requieren, digamos, una validación de los expertos. Por ejemplo, cada vez que sale la encuesta del Barómetro de las Américas, decimos, ¿y esto cómo cuadra con la caída de los índices de criminalidad en el Perú? De la que da cuenta el INEI. Y yo lo hablo con Aníbal y él me dice, bueno, el INEI hace una encuesta que, digamos, llega a 30.000 familias. La encuesta del Barómetro de las Américas son solo 1.500 encuestados. Está bien, pero si digamos, la muestra del Barómetro de las Américas es adecuada, debería más o menos coincidir. No coincide. Entonces, bueno, hay quienes prefieren utilizar la encuesta del Barómetro y decir, no es verdad, no ha caído, y hay dudas sobre qué pasa realmente, porque la encuesta del Barómetro regionalmente es muy respetada. Y es hecha de manera seria y tiene la validación, ¿no es cierto?, de una universidad americana de prestigio y el respaldo de la cooperación internacional de AID, etcétera. Entonces, oye, esta es una pregunta que tiene que ser resuelta. Entonces, cuando habían dudas sobre esto en relación con la cifra de pobreza, lo que hizo el INEI fue constituir un comité consultivo de alto nivel que, ¿no es cierto?, estableciera en realidad qué cosa es lo que estaba ocurriendo y diera una opinión sobre esto. Y yo creo que necesitamos eso. Y sería interesante que ustedes institucionalmente tomen esa iniciativa. Lo otro que conversábamos antes de comenzar, que yo decía, el esfuerzo que se ha hecho para desarrollar todos estos instrumentos de medición es notabilísimo. No se corresponde necesariamente y siempre con el uso que se le da a esa información. Yo creo que la idea de poner todos estos recursos en una base de datos integrada, es decir, tener un sistema integrado y georreferenciado, al que puede entrar cualquier comisario en su comisaría, pero al que puede entrar cualquiera de los presentes acá desde su casa, es extraordinario. Pero no necesariamente todos los que pueden usar y deberían estar utilizando esa información lo están haciendo. Yo creo que como ministro, Carlos ha sido el primero que ha dicho, oye, yo quiero que mi gestión se mida en base a los indicadores oficiales del INEI, porque hasta entonces los ministros ni siquiera se referían a las cifras. Entonces, ha cambiado mucho hoy en el país. Cuando se habla de los temas de criminalidad, a nadie se le ocurre discutir sin hacer referencia a las estadísticas del INEI. Avance notable. Pero digo, yo siento que a nivel de operación, pensando en la propia Policía Nacional que se encuentra acá presente, hay un esfuerzo que hacer. En las escuelas de policía, ¿están ustedes trabajando con esta información? Deberíamos estar haciendo un esfuerzo para ver de qué manera, ¿no es cierto?, los operadores policiales y de justicia hacen un mejor uso de esta herramienta fundamental. Lo mismo con los investigadores. Yo creo que digamos, no tenemos todavía un cuerpo de investigadores en temas criminales
que se corresponda con la calidad de la información que el país ya está produciendo. Y entonces yo no sé a quién le corresponde, si es al INEI o si es al Ministerio del Interior o si es al Gobierno Nacional, es decir, crear fondos de investigación y decir, oye, estos son las grandes preguntas que tenemos, acá están los datos, pónganse ustedes a trabajar y invitar a las universidades, a los centros de investigación con recursos públicos. No tenemos eso todavía y creo que lo tenemos que hacer y no está muy claro a quién le corresponde, ¿no? Pero bueno, lo dejo planteado porque me parece y también a nivel periodístico. Yo creo que en la prensa se discute los temas de seguridad y se hace poco uso de la riquísima información que está ahí y los periodistas no están. Entonces, ¿cómo hacemos para que empiecen a utilizar con mayor intensidad y sepan además utilizar? Porque no es tan fácil. Si uno no está acostumbrado a los números y a las estadísticas y a los porcentajes, no le dicen nada si no hay un proceso de aprendizaje, ¿no es cierto? Eso es igual para los operadores, es para los investigadores que no han entrado al tema y para los propios periodistas. Esas son algunas de los desafíos que creo que hay para los próximos años. Ojalá que de acá a 10 años nos volvamos a reunir y tengamos un nuevo, o de acá a 5 de repente con lo prolífico que es Aníbal no vamos a tener que esperar tanto. Pero bueno, felicitaciones a él, al INEI a través de su jefe Francisco y al equipo también. Veo acá que está Lourdes Condori en representación del equipo de Aníbal. Un aplauso para Lourdes. Le pregunté a Aníbal por Nancy, me dice que está delicada, no ha venido. Bueno, Nancy Hidalgo también tiene que ser reconocida. Un saludo para ella y que se mejore pronto. Y bueno, a través de ustedes, a todos los que han colaborado en esta extraordinaria labor. Muchísimas gracias, felicitaciones nuevamente. Cuatro pensamientos desde las cuatro presentaciones. A un cierto punto Aníbal, hablando de la información, la definida como un bien público. Y esto se le da un valor muy importante. Se discute mucho en la economía del tema de información, asimetrías informativas. Lo que Aníbal propone es una concepción moderna de la información, como la propone el tema de los medios de difusión, como propone Internet, es decir, la información como algo abierto. También hemos escuchado que esta información requiere ser usada, uso práctico de la información, hemos escuchado con Cristian. Entonces, que la información sea un bien, sea disponible, no significa que se use. Este es el otro mensaje fuerte y que también ha sido respaldado por Carlos, cuando habla que institucionalización del sistema informativo, que yo siempre lo considero que tiene dos patas. Una, la producción de la información y el otro, el uso de la información. No hay nada que el olvido, la frase de Cristian al comienzo del libro, para hacer perder de vigencia y para hacer morir sistema de información también entre los más modernos. Y finalmente lo que nos ha dicho Gino Costa, nos ha hablado de los desafíos futuros, pero con un mensaje esperanzador que viene del libro. Se han enfrentado nuevos desafíos muy grandes a nivel de información, a nivel de actualización casi en tiempo real de la información. Estamos hablando de un mes de diferencia entre cierre del mes y publicación de los datos que, para quien conoce un poco de estadística, son tiempos casi tiempos reales. Y entonces estas herramientas, estos logros realmente nos hace bien esperar, porque los desafíos que nos esperan, y que son muchos, también encontrarán respuesta con el gran compromiso del INEI representado por su director, don Francisco, con el apoyo, esperemos, de los congresistas que van a promover las leyes
y los investigadores que están interesados en el uso de la información, y esperemos también el respaldo de Naciones Unidas, porque buenas prácticas del Perú significa también posibilidad de promover al interior del país la sostenibilidad y la ampliación de estos proyectos que se están dando. Entonces, realmente agradezco, don Aníbal, para la presentación y la producción científica que hemos compartido hoy. Agradezco los tres comentaristas, Cristian, Carlos y Gino. Disculpe, uso los nombres porque me sale más sencillo, soy italiano y a veces me confundo con la pronunciación, mejor no correr riesgo. Y les invito a todos a compartir una copa de vino tinto seco, aviso a todos, en el primer piso abajo, donde eventualmente podrán interactuar con los ponentes para unas preguntas que eventualmente han surgido en este momento. Además, les recuerdo que quien quiere el libro, también abajo será posible recibir una copia. Entonces, les invito a bajar al primer piso para compartir la copa y seguir con las preguntas.